curioso e ingenuo trono, si se le puede llamar trono, de la Pollinica entre los años 1911 a 1915, simples andas con ruedas a modo de carrito infantil. La procesión era organizada por entonces por el capellán del convento del Cister, don José Soriano, haciendo su salida procesional en la tarde del Domingo de Ramos, siendo acompañada por numerosos niños y caballeros portadores de palmas y olivas. Detalles de la devota imagen del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso, obra muy posiblemente de autor anónimo malagueño vinculado a la estética granadina a través del arte de Pedro de Mena, destacando al mismo tiempo la espléndida luz de ébano y plata fechada por la crítica malagueña a finales del siglo XVI, consignándose el nombre del artista Manuel Martín, maestro de ebanistería, platería y concha, como su autor. Sin duda alguna, esta artística cruz, lamentablemente desaparecida en 1931, era considerada con razón como la más esplendorosa pieza de ajuar procesional de la Semana Santa malagueña. En esta espléndida fotografía vemos la cruz guía y guión de la cofradía de la Hermandad del Santo Sepulcro, que se estrenaron en la década de los años 10, siendo hermano mayor el señor de Linares Enríquez. La cruz guía, confeccionada en madera de ébano y plata de ley, es la más antigua que se procesiona por las calles de la Semana Santa de Málaga. Verdadero brote de religiosidad popular, la procesión del resucitado organizada por el padre Ponce en la mañana del Domingo de Resurrección por los alrededores de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la segunda década del siglo XX. Aquí vemos la desaparecida imagen del Santo Cristo de la Humildad y Paciencia. Iconográficamente respondía al Cristo Varón de Dolores, que recibió últimamente culto en la iglesia de San Agustín hasta su destrucción en 1931. Era una talla de actitud sedente con peluca natural, obra anónima del siglo XVIII, con más valor devocional que artístico. En esta espléndida fotografía vemos al Cristo de la Buena Muerte de Pedro de Mena en su capilla en la iglesia de Santo Domingo, en 1911. Preciosa vista general del desaparecido retablo mayor de la iglesia del Sagrario, obra del siglo XVIII. Aquí observamos el detalle del ático del retablo desaparecido de la iglesia del Sagrario con la escultura del crucificado, actual imagen procesional del Santísimo Cristo mutilado. Grupo escultórico del Santo Entierro, obra de segura paternidad del artista malagueño Fernando Ortiz, al estar documentada y fechada en el año 1749. Desgraciadamente fue destruida en los vandálicos acontecimientos de mayo de 1931, quedando tan solo el testimonio gráfico de tan artística y noble pieza procesional de la Semana Santa malagueña. Aquí observamos la primitiva fotografía del Santísimo Cristo de llagas y columnas, popularmente conocido con el nombre del Señor del Rayo, cuya talla fue destruida en la iglesia parroquial de Santiago durante los ya conocidos sucesos del 11 de mayo de 1931. Indiscutiblemente, una de las más antiguas y populares tradiciones de la Semana Santa malagueña ha sido y es la liberación de un preso por la Cofradía de Jesús el Rico, en la noche del Miércoles Santo. Los hermanos de la cofradía junto al preso, según se refleja gráficamente en la revista malagueña La Unión Ilustrada. Grupo escultórico de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Exaltación, preparado para su salida procesional en su capilla de la iglesia de San Juan, año 1914. La simplicidad del trono, sencillo basamento con 4 varales, estaba en manifiesto contraste con la monumentalidad de las imágenes procesionadas. Aquí vemos con detalle el nuevo trono construido por el artista malagueño Antonio Barrabino para el Jesús de la Puente del Cedrón. La imagen de Salvador Gutiérrez de León, 1777-1838. En esta foto vemos a la Virgen de la Esperanza sobre el popular Trono de las Estrellas. Este primer trono, intimista y recoleto, fue procesionado hasta la Semana Santa de 1915, pasando años más tarde a la Virgen de los Dolores de la Iglesia del Carmen, unida en procesión en 1918 a la Cofradía de la Misericordia, y por último a la Cofradía del Rescate en 1927,
por lo que el llamado Trono de las Estrellas tuvo un largo y positivo recorrido en la historia del procesionismo malagueño del primer tercio del siglo XX, pudiendo haberse alargado aún más si no hubiera sido destruido en los vandálicos sucesos de mayo de 1931. La sencillez y modestia artística han sido y siguen siendo las notas más peculiares de la procesión de la Virgen de Servita, al mismo tiempo que un severo orden y manifiesta religiosidad a su paso por las calles malagueñas en la noche del Viernes Santo de Málaga. En esta espléndida foto vemos al Cristo de los Gitanos, que salió de forma intermitente en los primeros años del siglo XX. La procesión de 1914 fue muy comentada por la prensa. En la foto se aprecia al cantaor El Cojo de Málaga con un grupo de hermanos gitanos. El camino a seguir por la Virgen de la Esperanza era iluminado por nazarenos que portaban cirios de gran longitud. Llama también la atención que las túnicas en esos años eran de color blanco y los capirotes eran verdes. Dolorosa del Puente. Este es el aspecto que tenía la imagen a principios del siglo XX. Por entonces ya era una de las vírgenes con mayor devoción entre el pueblo, que se acercaba cada día a su capilla callejera para rezarle. Aquí podemos observar el trono de Jesús de azotes y columnas, preparado en su capilla de la iglesia de San Juan para su salida procesional en la Semana Santa de 1915. Es digno de destacar la conformidad de un grupo escultórico frente a la figura aislada de Jesús atado a la columna de nuestros días, así como la sencillez del trono procesionado que permitía su salida desde el interior del templo. El trono es anónimo malagueño de principios del siglo XX y el autor de la imagen anónimo malagueño del siglo XVIII. Aquí vemos la primitiva talla de Jesús el Rico, de expresión serena y resignada, preparada para su salida procesional en el interior de la iglesia de Santiago. La imagen es obra de un anónimo malagueño del siglo XVIII. Aquí observamos a la primitiva imagen de la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñero, recibiendo culto en la desaparecida iglesia de la Merced, en la Semana Santa de 1915. La imagen de anónimo malagueño del siglo XVIII y la peana para culto interno del siglo XVIII. En esta foto vemos el trono del dulce nombre de Jesús Nazareno del Paso, preparado en el interior de la iglesia de Santo Domingo para su salida procesional, obra del artista malagueño Andrés Rodríguez Zapata en 1908. Primitivo trono catafalco de la Hermandad del Santo Sepulcro, realizado por el artista malagueño Andrés Rodríguez Zapata en el año 1898. La imagen anónimo malagueño del siglo XIX. Aquí observamos a Cristo muerto en una santa urna de cristal. El primer yacente de la actual cofradía de confección seriada descansaba sobre una urna de cristal decorada con crestería resuelta a base de penachos de pluma de reminiscencias góticas. Aquí vemos la primitiva imagen de la Virgen de la Soledad del Santo Sepulcro, obra anónima malagueña del siglo XVIII. En la Semana Santa de 1915, el trono neogótico de la Virgen de la Soledad del Santo Sepulcro, construido por el tallista malagueño Andrés Rodríguez Zapata. En consonancia con el catafalco del Santo Sepulcro de Andrés Rodríguez Zapata, de 1898, la Soledad lució en 1915 sobre unas andas procesionales que respondían a la misma estética. Antes de la procesión se mostró en la iglesia de la Victoria sin varales. Aquí observamos el bello rostro de la Virgen de las Angustias. En la actualidad se encuentra la imagen en el convento de Santa Ana de la religiosa cistercense de Málaga. Aquí observamos a la primitiva imagen de Jesús Nazareno de Viñero, que salía en procesión en esta segunda década del siglo XX desde la iglesia de la Merced. El Nazareno de Viñero fue destruido en los incidentes de mayo de 1931. La imagen era de gran calidad y se caracterizaba por su falta de patetismo. El Nazareno del Paso salía desde el interior de la parroquia de Santo Domingo. El trono era obra de Andrés Rodríguez Zapata y la imagen del dulce nombre Nazareno del Paso era del siglo XVII, de autor anónimo de la escuela malagueña.
Aquí observamos el nuevo trono para el Cristo de la Puente de Cedrón, ya preparado para su desfile procesional del año de 1915 en el interior de la parroquia de San Juan. Aquí vemos por primera vez el trono nuevo de la Pollinica en la Semana Santa de este año, acompañado con una curiosa capilla musical, además de las consabidas palmas y olivas portadas por jóvenes y caballeros vestidos de paisanos.